¿no, chicos? Perfecto. Bien, ¿por qué la denominación de categorías invariables? Mira, como ya habíamos trabajado en morfología, las palabras invariables, bien, las palabras invariables son aquellas cuyos lexemas no aceptan flexión, bien, no aceptan flexión. Así las habíamos definido, ¿no? ¿Pueden aceptar derivación? Sí, podría ser, pero directamente el asunto va con la flexión. Es imposible que te acepten flexión. ¿Eso qué quiere decir? Que a este tipo de palabritas, como el adverbio, la preposición, la conjunción, tú no vas a poder identificar, por ejemplo, una marca de género, una marca de número. Bien, eso no va a ser posible. Siempre aparecen de una misma forma. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar ahora. A ver, vamos a comenzar con el adverbio. El adverbio es, vamos a definirlo tomando en cuenta los diferentes criterios. ¿Ok? Morfológicamente, bueno, ya hemos dado esa información. Se trata de una palabra invariable, ya sabes, no va a recibir morfemas flexivos. Por ejemplo, ¿no? Puedes decir, Raúl está medio cansado, pero imagínate que no sea Raúl. Imagínate que sea Luisa. Luisa, ¿ya? Y que la oración te diga, Luisa está medio cansada. Entonces, eso sería lo correcto, ¿ya? Eso sería lo correcto. Eh, ¿Por qué? Porque decimos que el adverbio es invariable. O sea, no vas a flexionarlo a pesar de que está con un adjetivo que está en femenino. Y si fuese Luisa y Rosa están medio cansadas, ese medio se iría de la misma forma sin flexionarse. Por ejemplo, también, tampoco, pregunta sobre la excursión, ese tampoco lo vas a flexionar. Tampoco lo vas a flexionar, ¿ok? Entonces, todos los adverbios no debes flexionarlos, no te van a aceptar la flexión. Yo te decía que quizás la derivación sí, porque, por ejemplo, se me ocurre el adverbio cerca, ¿no? Y cerca, tú puedes decir cerquita y te va a aceptar la derivación. Entonces, en ese caso, sí podríamos hablar de que aceptan derivación. Ok. Luego tienes a nivel sintáctico, ¿no? Esta teoría te va a ayudar mucho a que puedas reconocer a un adverbio. ¿Bien? ¿Por qué lo digo? Porque el adverbio funciona como un modificador de tres categorías. El adverbio te puede modificar al verbo, ¿bien? Te puede modificar a otro adverbio o te puede modificar a un adjetivo, ¿ya? Te puede modificar a cualquiera de estas tres categorías. Lo que nunca va a hacer el adverbio, chicos, es modificar a un sustantivo. Eso sí no va a ser posible, ¿ya? Nunca te va a modificar a un sustantivo. Y eso hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, si tú dices, trabaja rápidamente, entonces rápidamente te está hablando de la acción, ¿no? ¿Cómo es que se produce la acción? Bien, va a ser un adverbio de modo. Trabaja directamente con el verbo. Si tú tienes, Ana es medio nerviosa, entonces medio está trabajando con nervioso. Y nerviosa es un adjetivo. Bien, es un adjetivo. Entonces, como adjetivo, ya sabes, la categoría que modifica un adjetivo por teoría tiene que ser el adverbio. Entonces, así lo consideras como adverbio. Y si tú dices, salió tan temprano de viaje, ese tan temprano, ese tan está modificando a temprano. Y temprano es un adverbio. Entonces, la categoría que modifica a otro adverbio tiene que ser un adverbio. Bien,
Porque a veces me dicen, Miss, ¿yo cómo voy a reconocer al adverbio? No sé reconocerlo. Claro, porque está faltando esta teoría, ¿no? Tú lo reconoces porque es una palabra que modifica cualquiera de estas tres categorías. O sea que si tú encuentras la palabra era media mañana, media, no vas a pensar que es adverbio. ¿Por qué? Porque media ahí está funcionando como un determinante. ¿Cómo lo sabes? Porque te está modificando un sustantivo. Y hemos dicho que el adverbio nunca modifica un sustantivo, ¿ya? Por eso lo vas a poder deducir. Muy bien. Ahora, semánticamente, ¿qué va a expresar? Bueno, semánticamente el adverbio expresa ideas de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, de duda, de afirmación o de negación. Eso es lo que va a expresar. Bien. Por ejemplo, ayer rindió su declaración. Entonces, si tú tienes ayer rindió su declaración, ese ayer te va a decir el momento de la acción. Y así lo clasificas como un adverbio de tiempo. Si tienes permaneció aquí desde la pandemia, entonces aquí va a ser un adverbio de lugar. ¿Por qué? Porque la información que te da es del lugar. Bien, así se llama adverbio de lugar. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta sobre la definición del adverbio? Ya, seguimos entonces. Vamos a ver ahora cómo se presenta el adverbio en el español. Lo puedes encontrar de una forma simple. ¿Eso qué quiere decir? O sea, como un solo lexema. ¿Ya? Se puede presentar como un solo lexema. Palabras como bien, mucho, demasiado, poco, bastante, hoy, mañana, se consideran como adverbios simples. Y también vas a encontrar adverbios derivados. ¿Cuáles son los adverbios derivados? Son los que terminan en mente. Recuerda que el sufijo mente en el español es un sufijo adverbializador por excelencia. Bien, entonces tú le agregas el sufijo mente a cualquier adjetivo y lo vas a convertir en un adverbio. Lo conviertes en un adverbio. Esta sería la forma derivada, ¿ya? La forma derivada del adverbio. También lo puedes encontrar a modo de locución. ¿Qué es una locución para empezar? Esta palabra va a ser importante porque es una palabra clave en esta clase. ¿Por qué? Porque hablamos de locución adverbial, también vamos a hablar de locución prepositiva o de locución conjuntiva. Entonces es importante que sepas qué se entiende en general por locución. Una locución es un grupito de palabras, ¿ya? Un grupito de palabras que va a funcionar como otra categoría. Entonces, si tienes locución adverbial, es un grupo de palabras que funciona como un adverbio. Si tienes locución prepositiva, es un grupo de palabras que funciona como una preposición. Si tienes locución conjuntiva, va a ser un grupo de palabras que funciona como una conjunción. Bien, así lo vas a encontrar. Entonces, si te hablo de una locución adverbial, insisto, es un conjunto de palabras que funcionan como un adverbio. Estas en enseñanza de idiomas son conocidas como expresiones idiomáticas. Bien, bueno, a ver, por ejemplo, te han colocado aquí. Se investigará los delitos, sobre todo los de corrupción de funcionarios. Ahí tienes el sobre todo, ¿no? Terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos también te dice la forma, ¿no? Cómo se realizó la acción. ¿Ok? Voy a dictarte otros ejemplitos, ¿ya? Toma nota de más casos de locuciones adverbiales. A sabiendas, bien, a sabiendas, a cántaros, a la buena de Dios,
Asalto de mata, a capa y espada, a ciegas, a ciencia cierta, a cuerpo de rey, a gusto, a duras penas, de buenas a primeras, en pie de guerra, en un dos por tres, de vez en cuando, de mal en peor, a tientas. Bueno, ahí tienes algunos ejemplitos entonces, ¿ya? ¿Conocen todas las que he mencionado? ¿Hay alguna que no reconozcan, chicos? Todas son conocidas, ¿no? ¿Sí? A cuerpo de rey. Cuerpo de rey es cuando estás, por ejemplo, vive a cuerpo de rey con muchas comodidades, cómodamente. A eso se refiere. Lo atendió a cuerpo de rey, o sea, lo atendió muy bien, ¿no? Así es, con muchas comodidades. Ujú. ¿Alguna otra que no tengan muy clara? Asalto de mata. Asalto de mata es sin tranquilidad, con angustia, ¿no? Por ejemplo, después de que lo asaltaron, vive asalto de mata, o sea, vive con mucha angustia, con mucho temor. Eso es asalto de mata. ¿Alguna otra? Algunas de estas están ya como en desuso, ¿no, chicos? O sea, ya no son muy empleadas. Ya va a ser parte del español antiguo. Les conté mi anécdota sobre el castellano antiguo. Atientas es cuando dices con dificultad, ¿ya? O sea, como al tanteo, pues, ¿no? Les conté mi anécdota del español antiguo. No, no. Les voy a contar yo, chicos. Me sentí viejita. Eh, a propósito del tema, ¿ya? Que está relacionado. Estaba conversando con un profesor que es más joven, ¿no? Un colega. Y así está, dentro del tema de conversación, yo le digo, mire profesor, porque obviamente nos tratamos con profesores, ¿no? Y le digo, mire profesor, hablando en oro, yo creo que las cosas deben ser así, ¿no? Y bueno, y seguí hablando. Entonces él me queda mirando y me dice, disculpe profesora, ¿cómo ha dicho? Y yo le digo, perdón, sí, sí, ¿qué dijo de oro? Y entonces yo le dije, no, hablando en oro, le dije. Y entonces me queda mirando y me dice, perdón profesora, ¿qué significa esa expresión? Y entonces yo le digo, ¿no conoce la expresión hablar en oro? O sea, hablar en oro es decir algo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, está siendo demasiado concreto con algo que es muy valioso en cuanto a información, claro. ¿Y saben lo que me dijo el profesor? Que insisto, es bastante joven. Me dice, ah, debe ser una expresión del español antiguo. Así me dijo, chicos. ¿Qué les parece?
Y efectivamente, ¿no? O sea, no sé si es del español antiguo, pero llegando a casa, fui a quien me enseñó a hablar, ¿no? Obviamente. ¿Quién nos enseña a hablar? La mamá. Entonces fui a hablar con mi mamá y le dije, mami, ¿tú usas la expresión de hablar en oro? Y me dice, claro, hijita. ¿Y dónde la has escuchado? Le dije, ¿no? ¿Y saben qué me dijo? De mi mamá, o sea, de mi abuelita. Efectivamente, era el español antiguo, chicos. Hablar en oro, ¿no? Entonces, mira, es una expresión idiomática. Bien. Por eso les decía, muchas de estas expresiones, de estas locuciones adverbiales, ya están quedando como en desuso, ¿no? Por eso es que también algunos de ustedes no las reconocen. Muy bien, chicos. Español antiguo. Seguimos. Ahora, vamos a ver la clasificación semántica del adverbio. Esta clasificación, todas las clasificaciones semánticas para nosotros que somos hablantes nativos o que tenemos mucha experiencia con el español nos resultan simples. ¿Por qué? Porque estas clasificaciones son relacionadas con el significado que aportan. Entonces, vas a encontrar adverbios que te hablan de tiempo, los que te hablan de afirmación, los que te hablan de lugar, los que te hablan de negación, de modo, de duda, de cantidad. Bien, todos esos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a mencionar los adverbios de, primero vamos a comenzar con los adverbios de tiempo. Obviamente, pues van a tener un valor temporal, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar hoy, ahora, mañana, tarde, agrega ya, después, siempre, pronto, nunca, todavía, mientras, recién, antes. Bien. También puedes considerar anteayer, anoche, todas estas palabritas que te hablan de tiempo, ¿no? Profesora, pero la palabra mañana también puede ser sustantivo. Claro, va a depender exclusivamente del contexto. Bien, del contexto. Si tú dices la mañana está fría, entonces la mañana, ya mañana es un sustantivo. Pero si tú dices te veo mañana, mañana es un adverbio. Bien, entonces va a depender mucho del contexto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Luego tienes los de afirmación. Los de afirmación van a ser sí, efectivamente, em, cierto, también puedes considerar seguro, seguramente, indudablemente, verdaderamente, claro, realmente, ¿ok? Pero el que más empleamos como adverbio de afirmación, o sea, el más común es el sí, ¿no? Ahora, ten cuidado también, ¿no? Porque si te aparece el sí, entonces ya no sería adverbio, el sí sería un sustantivo. Estaría siendo nominalizado por la presencia del artículo. Ok, seguimos con los del lugar. Ya, esos son los que te van a ubicar, ¿no? Te van a ubicar. A ver, aquí tienes. Aquí, ahí, arriba, lejos, cerca. Adentro, encima, alrededor, afuera, arriba, abajo, adelante, atrás, allá, allí. Bien, adverbios del lugar. Luego vas a tener los de negación. Los de negación.
Em, Puedes encontrar, por ejemplo, el no, el nunca, el jamás, el tampoco. Profesora, pero el nunca y el jamás no eran de tiempo. Sí, tienen valor temporal, pero también tienen un valor de negación, ¿ya? También implica una negación. Muy bien, ok. Tienes los de modo, te dicen la forma o manera como se realiza la acción. Tienes bien, tienes mal, tienes adrede, así, deprisa. Tienes también los de duda, ¿no? A ver, los de duda son los que no te van a afirmar, te expresan una incertidumbre, ¿no? Ante la realización de un hecho. Tienes, por ejemplo, el quizá, el acaso, el tal vez, el posiblemente. Puedes agregar el probablemente, el de repente. Bien. Y finalmente tienes los de cantidad, ¿no? Los de cantidad obviamente van a cuantificar la acción. Tienes poco, mucho, más, muy. Podrías agregar también bastante, suficiente, eh, el solamente, el menos, bien. Poco ya está, ¿no? Sí. Extremadamente, bien. Eso se consideran como adverbios de cantidad. Entonces, aquí solamente tienes que interpretar el significado que está aportando. Claro, excesivamente, ¿no? Muy bien, chicos. En lo que es semántico nadie nos va a ganar. Muy bien, seguimos. Ahora, esta diapositiva es muy importante, porque aquí más o menos te ejemplifica que no debes confundir el adverbio con otras categorías, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Como adverbio te pone estos casos. Incursionará mañana en el cine. Mañana es un adverbio. Se esforzó mucho para ingresar. Mucho es un adverbio. El bebé está medio somnoliento. Medio también es un adverbio. ¿Cómo sabes? Porque te está modificando un adjetivo y tú ya sabes, la categoría que modifica un adjetivo es un adverbio. Ahora, como pronombre, mira cómo cambia la situación. Comen pocos. Pocos no va a ser adverbio. Pocos es un pronombre porque ellos realizan la acción. Muchos muestran empeño. Muchos realizan la acción. También está como pronombre. Demasiados salieron del teatro. Demasiado realiza la acción. Bien. Le agregó mucho pimiento. Mira, aquí está mucho como determinante. Profesora, ¿cómo sé que es determinante? Bueno, te vas a dar cuenta que es determinante porque está al lado de un sustantivo. No es le agregó mucho, es le agregó mucho pimiento. Entonces, está como determinante porque está acompañando un sustantivo. Bien. Cortó medio limón para la salsa. Medio también está trabajando con el sustantivo limón. Compró poco orégano. Poco está trabajando con el sustantivo orégano. Bien. Ahora, como sustantivo, lo que te decía, ¿no? Es una mañana hermosa. Bueno, en ese caso lo que tienes es un sustantivo porque está siendo nominalizado por el artículo. Le dio el sí para casarse, lo mismo te había mencionado, ¿no? Ten cuidado con el sí, porque en ese caso sí está funcionando como sustantivo. ¿Debido a qué? A la presencia del artículo. Hizo el bien en esa comunidad. Bien está siendo sustantivado también por el artículo el. Muy bien. Ok. Preguntas, chicos, preguntas de esta parte. Todo bien, todo bien. Ok, entonces nos vamos a nuestro primer ejercicio. Te piden, ya, a ver.
No hay adjetivos en modo. No hay adjetivos que te hablen que funcionen como circunstancial de modo. Ojo. Sí puedes tener adverbios que funcionan como circunstanciales de modo. Si tú dices, por ejemplo, lo hizo bien, ¿ok? Profesora, pero yo he visto adjetivos que aparecen después de verbo. Claro, esos son complementos predicativos. Por ejemplo, si tú dices Carlos llegó cansado. Profesora, ahí está el modo. No, no está el modo. Porque cansado no te habla de la acción de llegar. ¿Cansado de qué te habla? Del sujeto. Entonces ahí es complemento predicativo. No te vayas a confundir. ¿Ya? Quien funciona como circunstancial es el adverbio en la oración. ¿Ya? El adverbio funciona como complemento circunstancial. Pero, el adjetivo no funciona nunca como un complemento circunstancial. El adjetivo lo que hace es ser, en todo caso, complemento atributo o complemento predicativo. ¿Ya? Eso es algo que deben tomar en cuenta, chicos. Muy, muy importante. Y semánticamente, ¿cómo se interpreta lo que les decía, no? En lo hizo bien, bien sí te habla de la acción. Pero en Carlos llegó cansado, cansado te habla del sujeto. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Quedó más claro? Sí, ok. Ok, ok. Ya, nos vamos, volvemos al ejercicio. Te piden que cuantifiques los adverbios en la primera parte y en la segunda la función que cumple. Entonces, en la función que cumple, tú vas a determinar em, a quién está modificando, ¿ya? Si está modificando a un verbo, a un adjetivo u a otro adverbio. A ver, tienes un par de minutos. O sea, semánticamente. Porque te dice, ayer se saludaron rápidamente ya. ¿Cuáles serían adverbios ahí según el significado que aportan? Supone que tú ya más o menos conoces lo que son de tiempo, de afirmación, de dudas. Solamente tienes que identificar adverbios, ¿ya? Solo identificar.
Muy bien. A ver. En primer lugar, identificamos los adverbios, ¿no? Tenías, ayer se saludaron rápidamente. Ayer y rápidamente. Aún falta mucho para las vacaciones. Aún, bien. Y tenías mucho. A lo mejor mañana regresa. A lo mejor es locución adverbial. ¿Ya? Locución adverbial. Tienes aquí mañana. Siempre resuelve sus problemas calmadamente. Tenías siempre calmadamente, ¿no? Todo lo que terminan en mente. Posiblemente ya no vivirá aquí. Posiblemente ya, ya es adverbio de tiempo, no es de negación y aquí es de lugar, ¿no? A ver, ayer de tiempo, rápidamente de modo, aún de tiempo, mucho de cantidad, mañana de tiempo, siempre de tiempo, calmadamente de modo, posiblemente de duda, ya es de tiempo, no es de negación y aquí es de lugar. Bien, a ver, pronto se estrenará una nueva serie. ¿Es un modificador de qué? Modificador de verbo, ¿ya? Modificador de verbo. Luego tienes. El precio es extremadamente caro. ¿Modificador de qué? De adjetivo. La alerta fue enviada demasiado tarde. Demasiado es un modificador de adverbio. Apenas se levantó, sintió muchos mareos. Modificador de apenas se levantó, de verbo. Y aquí tenías, resolvió muy bien todas las preguntas. Muy bien, modificador de adverbio. Ya está. ¿Dudas, preguntas? En la uno, la C, la frase a lo mejor sería. Claro, es una locución, locución adverbial. Locución adverbial. A lo mejor, ¿no? Muy bien. Bien, como nos pedían adverbios, entonces no lo resalté ya, no lo subrayé por eso, pero sí lo mencioné, ¿no? Es una locución. Muy bien, seguimos. Ok, excelente. Ahora nos vamos con la otra categoría invariable, que es la preposición. La preposición apenas, apenas es de tiempo, apenas es de tiempo. Muy bien. Ok. Miren, chicos, lo que vamos a trabajar ahora corresponde a la preposición y a la conjunción. Estas dos categorías se consideran como los conectores en el español, ¿ya? Son los conectores del español. Entonces ahí tienes conectores, o mejor dicho, tienes la preposición que funciona como un conector subordinante y la conjunción que puede ser coordinante o subordinante. Bien.
Bueno, ya sabemos que se trata la preposición de una palabra invariable. Sintácticamente ya te mencioné, es un conector subordinante, o sea, todos los elementos que inserta van a depender de otros. Bien. Y su significado depende mucho del contexto. Sí, pues chicos, la preposición es como un comodín, ¿no? Se acomoda al contexto y según el contexto adquiere significados. Creo que por eso es un punto débil en la gramática. Incluso las personas que aprenden la lengua española, pues van a tener un poco de dificultad con esta categoría. Lo que también sucede en el inglés, ¿no? Cuando nosotros aprendemos inglés, el uso de las preposiciones al final lo terminamos aprendiendo de memoria, ¿no? ¿Con qué palabras debes usar cada preposición? Muy bien. Ok. Luego tienes, en cuanto a su estructura y clasificación, las preposiciones pueden presentarse en forma simple, es decir, con un solo lexema. Todas las que aparecen aquí corresponden a las preposiciones del español, ¿ya? Son todas, no hay más, no hay más. Tienes bajo, tienes cabe, tienes so, tienes a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Ya? Cualquiera de estas. Profesora, ¿no hay más? Se supone que no hay más. ¿Por qué digo se supone? Es que las preposiciones son de inventario cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Ya no deben aparecer más. Pero a veces, la RAE puede hacer alguna modificación ahí, ¿no? Por ejemplo, en el 2013 se insertaron nuevas preposiciones. Apareció el durante, el mediante, el pro, el versus, vía, se insertaron. Y eso que ya la preposición era de inventario cerrado, pero aparecieron nuevas. Entonces, por eso es que no les digo, hasta el momento es de inventario cerrado. Lo que pase más adelante, no podría afirmar. Luego tienes los lexemas fusionados. ¿Cómo es con lexemas fusionados? Son las formas contractas que ya hemos trabajado en el artículo. Cuando trabajamos los determinantes artículos, ahí trabajamos estas formas contractas, ¿ya? Y recuerdo que les mencioné, ¿no? Y les dije, si están trabajando el tema de preposición, entonces ustedes van a tener que contar una preposición dentro de estas formas contractas. Si están en el tema de artículo, van a tener que contar un artículo, ¿ya? Entonces mantenemos esa idea, chicos. La preposición se puede presentar en su forma contracta que involucra a un determinante artículo. Tienes, ¿cuáles formas? Al y del, ¿ya? Al y del, nada más. Por ahí me preguntaban, profesora, ¿pero cuáles son? ¿Puede dar más ejemplos? Me decían de formas fusionadas. No puedo porque solamente existen esas tres. ¿Ya? Entonces eso tiene que quedar claro. Solamente vas a encontrar esas dos formas contractas en el español. Lo que es rarísimo, como te comenté hace algún tiempito, porque las otras lenguas románicas que son hermanas del español, pues tienen muchas, ¿no? Tienen muchas formas contractas. Entonces, ¿qué sucedió en el español? ¿Por qué no aparecieron más formas contractas? Pues no manejo esa teoría. Bien, chicos, lo importante es que ustedes reconozcan que solamente hay dos. Listo. Y luego tienes las locuciones preposicionales o prepositivas. Puedes encontrarla con ambas denominaciones, ¿ok? Bueno, ya sabes lo que es una locución, un grupito de palabras que funcionan eh, como otra categoría. Entonces, en este caso tienes un grupito de palabras que funciona como una preposición. Puedes encontrar las formas a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a, que como puedes ver contienen preposiciones en su estructura. Pero también vas a encontrar otras que están conformadas solamente por preposiciones, de entre, hasta por, hasta con. Bien.
Listo. ¿Preguntas sobre la clasificación de la preposición, chicos? Seguimos. Aquí lo que vas a observar es la clasificación semántica de la preposición. Bien. Mira, en cuanto a la clasificación semántica de la preposición, no es algo que te tengas que memorizar. Lo que sí te tienes que memorizar es cuáles son las preposiciones. Eso sí, chicos, les va a ser de mucha utilidad que las aprendan de memoria, ¿ya? Pero la clasificación semántica no. Eso solamente vas a tener que interpretar. Lo que sí, lo que sí, es importante que te familiarices con los diferentes significados que estas podrían aportar. Tienes, por ejemplo, la preposición a, que te puede indicar dirección. Si dices, iré a comprar los obsequios. Tienes un significado de tiempo. Si te dice Carla llegará a las 11 del día. Bien. Puede indicarte una causa si dices lo solicitaré a tu pedido. O puede indicarte precio si dices adquirió 100 soles letrada. ¿Ok? El caso de con puede hablarte de un instrumento. Por ejemplo, si dices pintó con un pincel. Puede indicarte compañía si dices se fotografió con su familia. O puede indicarte modo si dices mostró su medalla con orgullo. El caso de la preposición de puede hablarte de materia, si dices es una ventana de madera. Puede hablarte de un asunto o tema, si dices se discutirá de política. Puede indicarte una causa, si dices se desvaneció de dolor. Puede hablarte de pertenencia, si dices la maleta es de Elías. ¿Ok? Entonces, no son todos tampoco, ¿ah? Vas a encontrar más significados. Pero lo que sí debes tomar en cuenta es que aquí lo que más te va a servir es tu conocimiento, tu dominio de la lengua, ¿bien? Eso es lo que más te va a servir. Aquí solamente vas a tener que interpretar, ¿ya? Vas a tener que interpretar para que puedas saber a qué se refiere. Listo. Tienes aquí más ejemplitos, mira. Caso de la preposición en, por ejemplo, que puede hablarte de medio, si tú dices los artistas llegaron en bus, ¿no? Puede hablarte de tiempo, si dices en verano saldrá una convocatoria. Puede hablarte de lugar, si dices mis alumnos permanecen en el aula. O puede hablarte de modo, si dices hablemos en privado hoy. Entonces ahí tienes diferentes valores, una sola preposición, tantos significados, ¿no? Podrías tener, mira, la preposición para, que te indique aptitud. Si tú dices, por ejemplo, esa niña es apta para la danza. Ah, entonces ahí demuestra que tiene actitud, ¿no? La reunión se programó para el viernes. Ese para te está indicando el tiempo. Luego, redacté un correo para el cliente. En ese caso, para el cliente te indica el destinatario. Luego tienes la preposición por. ¿Por qué te puede indicar? Una causa. Lo felicitaron por obtener una beca. O puede indicarte también eh, agente, ¿no? La demanda fue presentada por Dani. Él realizó la acción. Puede indicarte medio, si dices Alberto se comunicó por teléfono. O puede indicarte precio, si dices lo valorizó o se valorizó el bien por 10 soles. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, esos son los significados que puede tener esta preposición. ¿Son todos? ¿No? Podrían aparecer más. Va a depender, insisto, del contexto en el que se presente. Bien. Bueno, profesora, ¿y entonces qué debo hacer? Ahí solamente leer los diferentes significados y luego vas a tener que interpretar. Pero te va a apoyar tu dominio del español. ¿Preguntas, dudas, chicos? Ok, entonces seguimos. Y tenemos algunos ejercicios. A ver, ¿qué te piden? El valor semántico, o sea, tienes que interpretar qué significado pueden tener. No, Jorgito, ¿por qué? Y luego si es correcto o incorrecto el uso de la preposición. A ver, tienes un par de minutitos para que la analices.
¿Listo? A ver, dice, está usando una crema contra las alergias. Sería el significado de la preposición, chicos. Oposición, ¿ya? Va a ser oposición. El bisturí se debe usar con mucho cuidado. Ese con modo, ¿no? Modo manera. Modo manera. Va al cine con su hermano menor. Ese es compañía. Compañía. En un mes obtendrá su licencia de manejo. Ese es tiempo. Se encuentra bajo las órdenes del coronel. Bajo puede ser dependencia o subordinación. ¿Ya? Dependencia o subordinación. Ahora, uso correcto o incorrecto. Vamos a ver. Dice, Carmen necesita una terma a gas. Terma de gas, ¿ya? Terma de gas. Entonces, esta va a ser incorrecta. Vamos a poner la forma correcta. Terma de gas. Como estufa de gas también, ¿no? Prepara un refresco a base de limón. Esta es correcta. A base de es correcto. Adelante de Julio hay 5 personas. No, adelante no. Delante de Julio. ¿Ok? De Julio. Bebieron 2 tazas de café instantáneo. Esta es correcta. Su familia se ha mudado al Agustino. Ya, acá sí está mal, ¿no? Cuando tú vas a hacer mm, quieres contraer, pero es parte de un nombre, el artículo, no puedes hacer. Entonces ahí era que apareciera a el Agustino. No puedes contraer con un nombre propio, ¿ya? Porque ese él es parte del nombre propio. Entonces no estaría bien que se haga una forma contra. Muy bien, a eso se refiere. El delante se usa cuando tienes un punto de referencia y ese punto de referencia te lo va a dar la preposición de. Entonces tú dices delante de, ¿ya? Delante de Juan, por ejemplo. Profesora, pero yo quiero indicar que no hay nadie más. Entonces él está al inicio. Ah, entonces usas adelante y ya no usas un punto de referencia como de. Simplemente dices, él está adelante. Entonces se entiende que no hay nadie más atrás. ¿Bien? O en un inicio, ¿no? Que él está iniciando. Lo mismo con el atrás y detrás, ¿no? Detrás de, y el otro es simplemente atrás. Mm, Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Y ahí se aceptan ambas formas, ¿no? Porque independientemente de que hable del material, o sea, vaso de agua, se sobreentiende que se refiere a al contenido, ¿no? Entonces sí es válido decir vaso de agua, vaso con los dos. Muy bien. Seguimos, seguimos. Ahora vamos a trabajar la otra categoría invariable, que es la conjunción, el otro conector del español. Bueno, ya sabemos que morfológicamente va a ser invariable. Es un nexo más completo que la preposición, porque la preposición era subordinante, pero la conjunción va a ser subordinante y también coordinante. ¿Ya? Entonces es más completo. Semánticamente va a establecer diferentes tipos de relaciones. Puede hablarte de adición, puede hablarte de oposición, de causa, de modo. Bien.
etcétera. Y eso lo vamos a ver en su clasificación. ¿Por qué? Porque tiene una clasificación sintáctica y también semántica. ¿Cómo se presenta en el español? Bueno, se puede presentar de forma simple, que es solamente conformado por un lexema, ¿no? Aparece una sola palabra, por ejemplo, y, ni, pero, que, aunque, una sola palabra. Bien. O puede presentarse conformada por dos o más lexemas. Y aquí aparecería la forma de locución conjuntiva, ¿ya? Aquí se presenta como locución conjuntiva. Tienes, por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. Bien, se va a presentar de esa forma. Dos o más lexemas. Ya tú sabes que es una locución, no es un conjunto de palabras que funcionan como otra categoría. En este caso, si te digo que es locución conjuntiva, entonces ya sabes, se va a comportar como una conjunción. Ok. Esta es la clasificación de la conjunción y como puedes observar, la vas a encontrar de forma sintáctica y semántica. Sintácticamente vamos a encontrar que puede ser coordinante o subordinante. Bien, sintácticamente. Em, ¿Cuáles son las coordinantes? Bueno, aquí viene la clasificación semántica. Semánticamente, o sea, según el significado que aporta, la conjunción se puede clasificar como copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa y lativa. Si es coordinante. Si es subordinante, entonces aparece otra clasificación. Vas a encontrar la condicional, la causal, la concesiva, la de finalidad, la completiva, la comparativa, la consecutiva y la modal. Bien, así la vas a encontrar. Entonces, te voy a dar un par de minutitos para que leas esta diapositiva y luego voy a hacer la explicación. ¿Ok?
Muy bien, veamos. Aquí, chicos, es importante que ustedes aprendan cuáles son, ¿ya? Eso te va a ayudar bastante. Por eso te dejé que lo leas con atención. Mira, vamos a comenzar hablando de las copulativas. Las copulativas lo que hacen es sumar ideas, adicionar ideas, ¿bien? Por eso se llaman así copulativas, ¿no? Porque funcionan como una cópula, una unión. Vas a tener I que alterna con E según el contexto para evitar que suene mal, ¿no? Por ejemplo, si tú dices María y Isabel, suena mal. Entonces ahí el sonido se relaja y debes poner la E. María e Isabel, suena mejor. Bien. Luego tienes el ni. Ese ni es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a pesar de que suma ideas, pero suma ideas que implican una negación, ¿ya? Por ejemplo, no estudia ni trabaja. Entonces ahí tienes el ni, sumando una idea que implica una negación. Y el qué copulativo. Hay que tener cuidado con la palabra qué del español, chicos, porque ese qué puede funcionar como diferentes categorías. Por ejemplo, tú ya lo has visto como pronombre relativo, ¿no? Ya lo has trabajado así. Entonces, ahora vamos a ver el qué como conjunción copulativa. Lo reconoces porque te va a reiterar una acción. Entonces lo encuentras como canta que canta, salta que salta, baila que baila, habla que habla. ¿Ya? Siempre te va a repetir una acción. Así lo reconoces al qué copulativo. Como el bebé llora que llora, ¿no? Ahí está. Muy bien. Luego tienes la disyuntiva, la conjunción disyuntiva. En este caso, lo que se presenta es la idea de opción o elección. ¿Ok? Opción o elección. Tú tienes que elegir. Por ejemplo, tiene la capacidad para coordinar o dialogar. Entonces, ahí tienes también la norma, ¿no? Y te dice, vas a usar U cuando el siguiente elemento comience con O. También con el mismo objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de relajar el sonido y que no suene mal? Por ejemplo, Carlos o Omar suena mal. Dice, en ese caso es mejor que uses U. Carlos u Omar suena mejor, ¿ya? Esa sería también la salvedad, al igual que y al igual que él. Luego tienes las adversativas. ¿Qué es lo que te indican las adversativas? Las adversativas lo que te van a indicar es una idea contraria a un razonamiento, ¿ya? Una idea opuesta. Tienes el pero, tienes más. Ese más lo hemos trabajado en tildación, ¿no? Tienes si no, tienes no obstante, tienes sin embargo. Por ejemplo, bailaste mucho, mas no conmigo. Entonces, pero no conmigo. Siempre te manifiesta una idea contraria a la primera que se presenta. Por eso se llama así, adversativo. Luego tienes las distributivas. ¿Qué implican o a qué se refieren las distributivas? Lo que van a establecer es una relación de alternancia, ¿ya? Tienes el bien, bien, tienes el hora, hora, tienes el ya, ya, bien. Siempre aparece así en forma repetida, ¿no? Bien toca la guitarra, bien toca el cajón, o sea que alterna entre esas dos acciones. Si bien es cierto, nosotros casi no lo usamos, ¿no? No sé si ustedes usan las distributivas, pero casi no las empleamos. Luego tienes las explicativas. ¿Qué es lo que hacen las explicativas? Las explicativas lo que van a hacer es introducir una explicación, una aclaración. Bien. Por ejemplo, es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Bien. Ahí te está introduciendo la aclaración de la primera información. Son tres, ¿ya? Tres locuciones conjuntivas, ¿no? Esto es, o sea, es decir. Es decir, es la que más empleamos.
Y finalmente tienes las hilativas. ¿Qué es lo que expresan las hilativas? Las hilativas lo que te van a plantear es una consecuencia, ¿ya? Expresan una consecuencia. Entonces ahí vas a tener, por ejemplo, el con que es como decir el así que, tienes el luego, tienes el entonces, tienes por lo tanto, bien, por consiguiente, por ende, por ello. Todas esas se consideran como conjunciones o locuciones conjuntivas hilativas. Siempre establecen una consecuencia. Es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Bien. ¿Preguntas de esta primera diapositiva, chicos? Ya, entonces, por otro lado, no es tanto conjunción. Por otro lado, se considera como un marcador discursivo, ¿ya? Que sirve para ordenar. Bien, sí, bien. Ok. Ahora vamos a trabajar las subordinadas. Igual, tienes un par de minutitos para que leas bien esta diapositiva, ¿ok? Listo. A ver, tienes las condicionales.
¿Qué es lo que van a establecer o expresar las condicionales? Pues obviamente va a ser una condición. Bien, va a ser una condición. Un requisito, ¿no? Establece una condición, un requisito. Tiene sí, en caso de que, sí, solo sí, siempre que. Por ejemplo, en caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. Ahí te está estableciendo el requisito. Tienes las causales. Las causales lo que hacen es introducir una causa, una razón, ¿no? Por la que sucede una acción. Bien. Tienes el por qué, tienes ya qué, tienes puesto qué, el cómo también, ¿no? Puede ser un cómo causal. Se siente regocijada ya que sustentó la tesis. Ahí está. Te dice el por qué. Luego vas a encontrar las concesivas. Las concesivas te presentan un obstáculo o una dificultad para que se realice la acción. Tienes el aunque, si bien, por más que, ¿no? Por más que salió temprano, no abordó el tren. O sea, a pesar de, no se logró una acción. Luego tienes las de finalidad. ¿Qué es lo que expresan las de finalidad? Un objetivo. Un objetivo para que se realice una acción. Tienes el para qué, el a fin de qué, con el objetivo de qué. Por ejemplo, comentó su experiencia para que se tome en cuenta las recomendaciones. Ahí está. Entonces, te indica el objetivo. Tienes las completivas. Las completivas reciben ese nombre porque justamente lo que hacen es completar. ¿Pero qué es lo que completa? El significado de un verbo principal en una oración compuesta. Eso es lo que completa. Estas siempre van a encabezar posiciones subordinadas. Bien, siempre se presentan en oraciones compuestas. Son solamente dos. Tienes el que y tienes el sí. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Ese que está completando el significado del verbo decir. Si tú dices, por ejemplo, pienso que es recomendable salir temprano, ahí, ese que también está complementando al verbo pensar. Entonces es completivo. Luego tienes el sí, ¿no? Dime si debo visitar a tu familia. Entonces ese sí también se va a considerar como completivo. Ok. Luego tienes las comparativas. ¿Qué es lo que establecen las comparativas? Obviamente van a establecer una comparación. Y ustedes ya saben que en el español tenemos tres niveles de comparación. De igualdad, de superioridad y de inferioridad, ¿no? Aquí las conjunciones realmente comparativas son el qué y el cómo, que aparecen, por ejemplo, como el más que, el menos que o el tanto como. Por ejemplo, ese alumno es más empático de lo que parece. Entonces, ese que está como eh, conjunción comparativa. Se podría presentar también como es menos empático de lo que parece, o es tan empático como parece. Bien, y ahí estarías haciendo tu comparativo en los tres niveles. También puedes encontrar la conceptiva, y ese aquí solamente vas a encontrar el caso de que, o sea, el que consecutivo. Bien, el que consecutivo. ¿Cómo reconoces al que consecutivo? Porque el que consecutivo aparece normalmente con el término tanto, ¿no? Tanto que, tan que, por ejemplo, Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos. Ahí está, la consecuencia. Habló, gritó tanto que se quedó sin voz, la consecuencia. ¿Eh? A veces me preguntan, profesora, ¿y yo cómo voy a diferenciar a la consecutiva de las ilativas? Porque ambas me hablan de consecuencias.
Es que la consecutiva solamente es el qué y aparece con el tanto, nada más. Todas las otras que te hablen de consecuencia las vas a considerar como hilativas. Entonces por ahí no vas a tener dificultad. Bien. Finalmente tienes las modales. ¿Qué es lo que establecen? Bueno, van a indicarte la forma o manera como se realiza alguna acción, ¿no? Aquí vas a tener el cómo sí, el tal como. Por ejemplo, desarrolló la práctica como se lo indicaron. Ahí está la forma o manera. Bien, ahora hay que tener cuidado con el cómo, ¿no? Porque el cómo puede ser causal, el cómo puede ser modal, y puede ser condicional. Ahí, ¿qué es lo que te va a servir? Que interpretes. Tu dominio del español es lo que te va a servir. Claro, y también el hecho de saber que puede tener diferentes significados. Bien, ok. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Vamos a seguir entonces. Vamos a trabajar nuestro ejercicio. Tenemos aquí un último ejercicio. Te pide que clasifiques semánticamente las conjunciones que aparecen y en la segunda que identifiques cuáles son las conjunciones. ¿Ya? Tienes algunos minutitos para que puedas desarrollarlo.
Muy bien. A ver, tenemos la clasificación semántica, o sea, copulativa, adversativa, disyuntiva, consecutiva, sí. Debe tomar antihistamínicos. Esto es medicina contra la alergia. Es una explicativa, ¿ya? Explicativa. Bien aumentan el presupuesto, bien reducen gastos. Esta es distributiva. Los asistentes gritaron tan fuerte que se quedaron disfónicos. Esta es consecutiva. Si toma sus medicinas puntualmente, se sanará pronto. Esta es una condicional. Creo que sus recomendaciones son muy importantes. Esta que va a ser una completiva. Completiva. ¿Ya? La uno era explicativa, ¿no? Tienes tres. Esto es, o sea, es decir. Luego, a ver, identificamos las conjunciones aquí. A nivel cognitivo, es decir, vamos a señalar, es decir, bajo nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización, razonamiento, acá tienes el I como conjunción. El miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta, haciendo que completiva, reaccionemos de manera similar a otras especies menos evolucionadas. O sea, es explicativa. Reaccionaremos tratando de decidir si tenemos, sí, es una condicional, ¿no? Más probabilidades de sobrevivir luchando, huyendo o quedándonos paralizados. Esta manera de reaccionar reside en la amígdala. En este órgano emocional no tenemos conciencia ni capacidad de decisión. ¿Encontraste alguna otra conjunción? Dice. La clasificación semántica es lo de las coordinantes y al revés, al revés. Coordinantes, subordinantes es lo sintáctico. Semántico es copulativa, disyuntiva, adversativa, eso. ¿Bien? La O, ¿dónde está la O? ¿Se nos pasó la O? El sí no sería completiva en vez de condicional, decidir sí. Ah, a ver, dice, reaccionaremos tratando de decidir. Sí, tienes razón, es completiva, es completiva. Muy bien, chicos, lo hice adrede, lo hice adrede. ¿Dónde, a ver, dónde está la O? Aquí está la O. Muy bien, esta es otra conjunción. Esta sería la disyuntiva. Muy bien. ¿Pasó alguna más? ¿Faltó? A ver, revisen, chicos. Listo. Muy bien, entonces nos vamos a los ejercicios, ¿sí? Tenemos aquí algunos ejercicios para desarrollar. Veamos. A ver, trabajamos las dos primeras preguntas, ¿ya? Te piden en la primera la mayor cantidad de adverbios y en la segunda los adverbios, cómo se clasifican. A ver, tienes un par de minutitos para la primera y la segunda. ¿Hay alguna manera? Sí, ten cuidado con el qué, porque no basta que te memorices que qué es conjunción. Tienes que ver el contexto. Por ejemplo, si qué está después de un sustantivo, no es conjunción, es pronombre relativo, ¿ya? Esa sería mi mayor sugerencia con respecto a la conjunción, al momento de contarlas. Y también ten cuidado con el para qué, porque a veces dicen, ah, profesora, para es preposición. Sí, pero ¿para qué es locución conjuntiva? Ojo, ¿para qué? ¿Ya? Por si acaso. Esas serían mis dos recomendaciones. Muy bien. Pequeños detalles, ¿no? Mm.
A ver, te dice, ¿dónde había más adverbios? En la primera, Efraín, nunca se llegó a nada con ese conflicto social. Tenías nunca, ¿ya? Se demoró una eternidad en entregarnos las carnés. Tenías ninguno, ¿no? No tenías adverbios. Sin duda, había terminado la obra Asalto de Mata. Acá lo que tiene son locuciones adverbiales, sin duda y Asalto de Mata. Ayer, muy temprano, se supo de una vez el resultado. Claro, acá tienes ayer, muy y temprano. Entonces, definitivamente esta era tu respuesta. Bien. Luego, las cartas enviadas a los marineros franceses durante la Guerra de los Siete Años no solo transmiten amor romántico, asimismo amor familiar y ofrecen una visión poco frecuente de las tensiones y disputas familiares en una época de guerra y ausencia prolongada. Los adverbios. A ver, tenías no, que es de negación. Luego tenías solo, bien, que es de modo. Y tenías poco, que es de cantidad. Entonces tu respuesta aparecía en casita. Muy bien. Siguiente, número 3, donde el adverbio modifica a un adjetivo. El muy temprano no, son dos. Son dos. Muy y temprano, son dos. Muy bien. En la uno, ¿no? Cuando tenías bastante contento. Y también lo tenías en la 4, ¿no? Excesivamente estrecho. Muy bien. Ya está. Vamos con la 4. Te piden uso normativo del adverbio. A ver. A ver. Dice, se siente demasiada confundida. No, ese es incorrecto, pues, ¿no? Ese es incorrecto. Tendría que ser demasiado por ser adverbio. Conducía su auto medio fatigado. Ese está bien porque no se ha flexionado. María Fernanda lo dejó adelante. También es correcta, ¿no? Lo que es incorrecto es que digas lo dijo cortésmente y directamente. ¿Cuál es la norma? La norma es que si vas a usar el sufijo mente, solo sea para uno de ellos. O sea, lo dijo cortés y directamente. ¿Ya? Eso sería lo correcto. Entonces lo tienes en casa. Muy bien. Seguimos. Ya. En las 5 hay que clasificar. Este es facilita, ¿no? A ver, tienes un par de minutitos.
El queísmo y el dequeísmo. Sí, sí se trabaja el queísmo y el dequeísmo. Pero se ve, ¿sabes dónde? Se ve más en lo que es oración compuesta por subordinación. Pero igual acá tenemos una pregunta de queísmo. ¿Por qué la 2 no era la 3? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Porque es 2. A ver, yo y mis chistes que no dan risa. Ya, tienes la 2, dice, ¿por qué en la 2? No, ya me confundí. ¿Cómo es? ¿Por qué en la 2 no es la 3? ¿Cómo? Ah, ya, en la 3, ya, en la 3. ¿Por qué no es la 2? ¿Sí? Ah, ya. Ya, es que la 2 dice muy despacio. Ese muy es un adverbio que modifica a otro adverbio. Despacio es adverbio. Y te piden adverbio que modifica un adjetivo. Por eso. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Ya. Ok, ya. Entonces seguimos, seguimos. Bueno, aquí tenías, ¿no? El pequeño abrazó efusivamente a su madre. Este es modo. Este es modo. Luego. Cristina escribe mucho los fines de semana. Mucho es cantidad. Ayer Albertina tuvo su grado de magíster. Ayer te indica tiempo. Ya está. Y el abogado Roberto tuvo su audiencia aquí, aquí lugar. Entonces tu clave efectivamente aparecía en casitas, ¿no? Ya está. Vamos con las 6. Te pide la cantidad de preposiciones. ¿Cuántas encontraste? Ajá. Ya, díctame, ¿ya? Tienes de, tienes de, tienes de, tienes en y tienes de. Ya, entonces eran 5. Ya está, sí. Listo. Luego tienes las 7. Las 7. ¿Dónde habían más preposiciones distintas? ¿Dónde la encontraste? Había una pregunta, creo. A ver, se me está pasando una preguntita. ¿Dónde está? Decía, Miss, ¿cómo puede explicar lo adverbio relativo e interrogativo? Adverbio relativo, bueno, son 3, ¿ya? Tienes el dónde, el cómo y el cuándo, cuando se presentan después de un verbo. O no, mejor dicho, cuando aparecen después de un sustantivo. Pero San Marcos los está trabajando como pronombres relativos, te diré, ¿ah? No los está trabajando como adverbios relativos. Se les conoce como adverbios relativos porque dan valores que son que son propias del adverbio, ¿no? Por ejemplo, el cómo te indica modo, manera. El dónde te habla de lugar. El cuándo te habla de tiempo. Bien. Entonces, en la teoría de San Marcos lo está trabajando como si fuesen pronombres relativos. Está después de un sustantivo. Y en el caso del cómo, dónde, cuándo son interrogativos cuando plantean una pregunta. Y en ese caso van a llevar tilde. Ya serían pronombres interrogativos. ¿Ok? Listo, vamos con las 7. ¿Dónde había más preposiciones distintas? Lo tenías en dadito, ¿no? ¿Cuáles eran? Desde, hasta, en y de. Ya, la última es la que por ahí estaban preguntando sobre el dequeísmo. Ujú. Ahí nomás para que no se vea la solución. Ya está. Hay una manera bien rápida de identificar si es que hay o no hay dequeísmo. Bien. El dequeísmo es cuando se presenta de manera incorrecta la secuencia de que. ¿Ya? O sea, se usa de manera incorrecta la preposición de seguido del que. ¿Y cuál es la manera rápida? Que le preguntes al verbo.
Tú le preguntas qué o de qué, y según eso vas a, am, vas a poder identificar si es necesaria o no la preposición. Por ejemplo, nos preocupa de que vivamos en esta inseguridad. Tú le preguntarías de qué nos preocupa o qué nos preocupa. Inmediatamente dices, bueno, le preguntaría qué nos preocupa. Entonces, en ese caso, hay de qué hizo. Bien, se ha usado incorrectamente la preposición de. Creo de que tienes razón frente a ese dilema. Bueno, ¿qué creo de qué creo? ¿Qué creo, no? Iris, me alegra de que les agrade la música yacuchana. ¿De qué me alegra o qué me alegra? ¿Qué me alegra? Entonces, hay de qué hizo. Confiamos de que asista al curso de Derecho. ¿De qué confiamos o en qué confiamos? Ah, esa es otra preposición, ¿no? También hay de qué hizo. Tiene la satisfacción de que ha cumplido con su deber. ¿De qué tiene la satisfacción? Ahí sí, es correcto. Entonces, si en la pregunta te acepta la preposición de, no hay de qué hizo. Bien. Pero si en la pregunta no te acepta y en la respuesta aparece el de qué, hay de qué hizo. Ese es un método bastante rápido, chicos, ¿ya? Para identificar si hay o no hay de qué hizo. Pero igual, como les estaba mencionando, eso se trabaja también en la proposición subordinada, ¿ya? En la oración compuesta por subordinación. Bien, chicos, no sé si ha quedado alguna preguntita, algo que no esté muy claro. Listo. Bueno, entonces les cuento que la próxima semana vamos a trabajar ya lo que es la oración, ¿ya? No, no, te tienen que decir que sean locuciones adverbiales, ¿ya? Para que cuentes. Si no, no las consideras. Muy bien, chicos, ya la otra semana comenzamos con oración y eso también nos va a tomar algunas semanitas más. Bien, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.